conmigo con la palabra del Señor, Salmos 126, a partir del verso 1 llegamos hasta el verso 6. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Salmos 126, del verso 1 al 6, damos lectura esta preciosa tarde en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Puede sentarse en el nombre de Jesús. Durante algún tiempo quiero hablar en el tema sistema de riego. Quiero situar su atención en un escenario citado en el Salmo 126, que aunque no aparezca de esa forma, el escenario, son dos escenarios. Uno es la cautividad de Babilonia y el otro escenario es el desierto del Negev. Y específicamente hablando del desierto, cuando uno habla del desierto, prácticamente se sitúa en un lugar con poca agua, sencillamente porque no llueve tan seguido. Y aparte de eso, los rayos del sol son más intensos que en cualquier otro sitio. Su clima es extremo. Durante el día hace muchísimo calor por la falta de nubes y humedad, y durante la noche es muy frío. Las plantas del desierto crecen lejos unas de otras y han tenido que adaptarse a este clima que es un tanto extremo. Allí en su hábitat solo crecen dos clases de plantas. Unas que son llamadas anuales porque aparecen solo cuando hay lluvia, y las otras se llaman perennes porque siempre están en ese lugar. Quizás las que más conocemos son los cactus. Por la carencia de agua se puede interpretar que generar una cosecha en el desierto puede ser algo totalmente descabellado, porque falta el recurso más importante para la sostenibilidad de la producción agrícola. Se puede tener el insumo para la siembra, se puede tener la tierra, se puede tener la semilla, se puede tener el abono, pero si no se tiene agua, sencillamente no se puede sembrar. Los promedios de lluvia pueden variar según se comporte el invierno en alguna determinada región. Hay algunos promedios que dicen que en nuestro país, hablando de lo normal de la lluvia del país, aquí en El Salvador, el promedio anual puede andar por los 1,860 milímetros. Ese es quizás el promedio de lluvia que tiene El Salvador. A veces puede bajar y en algunas ocasiones puede subir. Sin embargo, en los desiertos hay lugares que ese nivel no alcanzan ni los 150 milímetros al año. Eso significa que hay partes de desiertos en el mundo que no tienen ni tan siquiera el 10% de la lluvia que nosotros tenemos en el país. Sin embargo, el hombre hace uso de esa frase dicha en el Génesis a la hora de crear al hombre. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ya que uno de los recursos más importantes que el hombre tiene es la creatividad.
Porque frente a la limitante de falta de lluvia o de falta de recurso hídrico en los desiertos, busca opciones de solución. Y en el caso del vasto desierto, hoy en día, ese desierto que no produce en algunas partes, el hombre hoy lo está haciendo producir. La tecnificación del riego incrementa el ahorro del agua. Además, mejora las condiciones agroecológicas al aplicar al cultivo el agua que requiere, tanto en cantidad, en calidad y en oportunidad, para que de esta manera se pueda optimizar la producción, no importando incluso el ambiente que le rodee. Esta preciosa tarde quiero presentarles, por lo menos, no son las únicas, pero por lo menos quiero presentarles 5 sistemas de riegos más utilizados en la agricultura. Uno de esos sistemas que es muy utilizado es el llamado las multicompuertas. Y cuando uno habla del sistema de riego de las multicompuertas, es aquel sistema que conduce y distribuye el agua de riego dentro de la tierra, ayudando a economizar el vital líquido. Y ahí está la imagen como es el sistema de riego a través de multicompuertas. Quiero hablarles de otro sistema, es el de aspersión. Cuando uno habla del sistema de riego de aspersión, es el agua que llega a las hortalizas o campos y lo hace en forma de lluvia. Y así se dosifica con una muy buena precisión. Y yo creo que ese también en algún momento ya hemos visto ese sistema de riego llamado por aspersión. Hay un tercero que se llama el sistema de microaspersión. El agua es proyectada en forma de lluvia, solo que un poco más fina, con el fin de cubrir todo el terreno. Puede ser incluso a partir de una manguera, una botella en el cual se hacen unos cuantos agujeros y es un poco más fino. También está otro sistema que se llama drenaje subterráneo en terrenos agrícolas. Y es aquí donde se asegura el apropiado contenido de humedad de las raíces y de plantas para conseguir su óptimo desarrollo, eliminando el exceso de agua en el suelo. Ese es otro sistema. Y hay uno muy importante, y este quizás es donde nos va a situar en el desierto del Negev, porque es ahí donde se va a originar, y es el sistema de riego por goteo. Y cuando uno habla del sistema de riego por goteo, como lo hace ahí muy claramente la imagen, prácticamente solo permite caer sobre la planta unas cuantas gotas. El agua es filtrada directamente sobre la tierra y este sistema es el que más quizás maximiza el ahorro de agua liberada. De todos estos métodos, porque hay más, solo quiero presentar esos 5. Uno en particular surgió en el desierto del Negev, del cual habla el Salmo 126. Prácticamente surgirá como un accidente, ya que este sistema fue el resultado de observar cómo ciertos árboles crecían más que otros debido a una fuga en un acueducto que pasaba bajo esos árboles. Por lo tanto, el riego por goteo moderno tuvo sus orígenes en la región del Negev. Allí, a finales de la década del 50 del siglo pasado, el ingeniero israelita Simhan Blas observó que ciertos árboles próximos a una pequeña fuga de tubería crecían notablemente mejor que otros árboles de las cercanías. Así que el Israel moderno, aprovechando eso, que fue casi como un accidente, va a aprovechar su territorio. El territorio actual de Israel, prácticamente el 50% del territorio del actual Israel, el 50% es una zona desértica y prácticamente carece de agua. Pero a pesar de ello, ellos tienen la capacidad de producir el 70% de los alimentos que se consumen en esa nación, lo cual es algo que hay que admirar mucho, porque son capaces de poder aprovechar todo el territorio con el cual ellos cuentan. Es de recalcar que esto no fue siempre así. Estos recursos tecnológicos para hacer producir la tierra fue algo que surgió hasta mediados del siglo pasado. Antes de eso era solo una especie de sueño el creer que podía hacerse producir agrícolamente el desierto, aunque el texto ya planteaba que en algún momento Dios podía hacer brotar del desierto vegetación, flora y en algún momento la fauna. Esta cita no la vamos a leer, pero si usted quiere leerla en casa también va a ser de mucha bendición. Isaías 35 del 1 al 10 habla de cómo Dios promete en algún momento reverdecer el desierto.
Pero estos textos sí los vamos a leer, y aquí me los van a proyectar. Isaías capítulo 41, del verso 18 al verso 20, hablando de cómo Dios había de fructificar en el desierto, dice así: en la altura abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Realmente, antes que la ciencia pudiera presentar sistemas y métodos de hacer producir en el desierto, ya Dios había presentado una manera natural de hacer producir en ese desierto. Es algo a lo que los judíos de alguna forma estaban acostumbrados a ver en el desierto del Negev. El salmo que hoy hemos leído, que muy seguramente fue escrito desde la cautividad, y específicamente la que los judíos vivieron en Babilonia, y desde esa realidad en la que escribe este salmo, prácticamente habla del sueño de la libertad. Y ese sueño de la libertad sería comparada con la metáfora del sueño, pues ellos llegaron a creer que no había forma alguna de salir de la condición en la que se hallaban en ese momento. Cuando uno lee en conjunto el Salmo 126, por lo menos haya 3 metáforas planteadas ahí. La número 1 es un sueño placentero. Dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. La segunda metáfora está hablando de la vida que se produce por el agua, y está hablando que dice que el Señor va a hacer caer en ellos como hace caer los arroyos sobre el Negev, y habla de la vida que se produce por el agua. Y la tercera metáfora prácticamente lo conecta a una fiesta de las cosechas, y es la alegría de las cosechas. Este día no vamos a hablar de la metáfora del sueño placentero, no porque no tenga algo que decirnos, sino porque nos enfocaremos con mucho más interés en las dos últimas, ya que tienen un contenido importante en relación a la siembra. Y como estamos en un año que hemos denominado el año de la siembra, es ahí donde nos vamos a situar. De eso nosotros podemos ser edificados en relación a nuestra condición actual. Los cautivos de Sión en Babilonia se hallaban en una condición de sequía. Por sus propias palabras uno puede interpretar lo que ellos sentían. Prácticamente ellos se sentían que se hallaban en un desierto. Y estar en un desierto, quizás no por experiencia propia, pero puede imaginar que es algo fatigoso. Y por lo tanto, cuando los judíos se hallaban en la cautividad de Babilonia, estaban literalmente sin esperanza de salir de ese escenario, el cual no era ideal para sustentar ni mantener la vida de los judíos. Cuando se encontraron en la cautividad de Babilonia, ellos no se van a poder olvidar de Sión, y luchaban por mantener viva su fe. Cuando ellos fueron a parar a la cautividad en Babilonia, la lucha para mantener viva su fe fue a través, amados hermanos, de el poder meditar en la palabra. Es en Babilonia donde van a surgir las sinagogas, donde se va a escribir el Talmud, donde van a surgir los rabinos, y específicamente obras literarias como el Salmo 126. Y es ahí donde aparecerá la imagen del Negev. El Negev es la expresión que se utiliza para designar la parte sur de Palestina. Era un lugar de clima árido y desértico, es de escasa pluviometría. Tiene una zona de montañas que terminan abruptamente en la zona del desierto. Está limitada al oriente por el Mar Muerto y está por el oeste delimitado por el Mar Mediterráneo. No hay una uniformidad en la definición de lo que significa el nombre Negev, pero todas las frases que tratan de describir o dar significado, todas ellas se asemejan. Cuando uno quiere buscar el significado de Negev, el sentido es el mismo, porque Negev puede significar árido, puede significar el seco, puede significar lugar seco, puede significar secadal, también puede significar tierra seca. Y aunque no tiene un solo significado, todos dan la idea que cuando se habla del Negev se está hablando del desierto. El Negev posee importantes rasgos de tipo geológico, entre los que podemos resaltar que es un lugar inhóspito, ya
ya que sus temperaturas pueden alcanzar los 50 grados centígrados. Hay una enorme escasez de manantiales, lo cual impida que existan las condiciones para albergar aldeas o ciudades. Tener cosecha o vegetación en estas condiciones es algo que literalmente linda con lo imposible. No existen las condiciones de temperatura ni con el elemento básico de la vida, el cual es el agua, por lo cual tener una cosecha es algo que no tiene posibilidad alguna y no se podrá ver una tremenda cosecha. Sin embargo, nos hallamos frente a una situación que no es peculiar en el contexto del que estamos hablando, ya que en la mente y en la memoria de los judíos estaba el desierto del Negev, un lugar que literalmente había sido olvidado por la lluvia, por lo cual no había esperanza de cosecha. Pero ellos sabían que de tiempo en tiempo ocurría un milagro que llenaba de fe y esperanza a cualquiera que hubiera sido testigo de este fenómeno, que no solo podía interpretarse sino solamente como un milagro divino. Y es que el desierto del Negev, del que estamos hablando hoy, esta preciosa tarde, de pronto se veía bendecido con un río que parecía que iba a aparecer absolutamente de la nada. Cuando uno está hablando de un desierto como el desierto del Negev, literalmente está hablando de algo lo cual no puede producir vida. Y literalmente nos estamos enfocando en tiempos en que este salmo fue escrito, antes y también después. El Negev actualmente está produciendo por los sistemas de riego que hemos hablado, pero antes del siglo pasado no había forma o manera de pensar que un desierto como el del Negev pudiera producir vegetación, pudiera producir los árboles que se han mencionado en el libro del profeta Isaías. Pero en la misericordia de Dios, pero en el favor de Dios, de cuando en cuando el desierto del Negev era visitado por un río que brotaba de las montañas que estaban a su alrededor, y cuando ese río aparecía, de la nada podía brotar la vida en medio de un desierto. Y esa es la imagen que evoca el Salmo 126. Los judíos se hallaban en un momento de desierto cuando se hallaban en la cautividad de Babilonia, pero lo único que podían cantar es que así como Dios daba los arroyos al desierto del Negev y había una cosecha que nadie podía pensar o que nadie podía imaginar, así también los judíos en la cautividad de Babilonia únicamente podían volver a la vida si Dios obraba de manera milagrosa. Y esta preciosa tarde quiero decir, el Dios que hace brotar un río en medio del desierto está aquí con nosotros hoy, esta preciosa tarde. Quizás estamos con gente esta preciosa hora que no tiene esperanza absolutamente en nada, pero yo sí tengo confianza en el Dios Todopoderoso. Y si mi Dios, del cual yo predico esta preciosa hora, es capaz de dar vida en el desierto donde no hay ningún quizás elemento de lluvia y ningún elemento de agua, puedo decir también Dios puede traer una tremenda bendición a los que nos hallamos hoy aquí esta preciosa tarde. Regale fuertes ofrendas de palmas al Señor esta preciosa hora. No sé si vamos a poder producir el video, hermano. Bueno, trae un video, definitivamente no se va a poder ver, pero todos aquellos que tienen acceso, por favor, en su momento libre puede ver cómo en el desierto del Negev, después de que viene esa torrencial lluvia en la zona montañosa y esa agua desciende, cómo una zona tan seca y cómo una zona tan árida puede literalmente volver a la vida. Esa imagen es muy impactante para el judío y para cualquiera que lo viera, era algo muy sorprendente. El desierto era bendecido con agua y en su paso hacía surgir un hermoso jardín cuando se evaporaba esa agua. Y la imagen que resultaba era totalmente diferente a la de un desierto. Es por eso que los judíos del Salmo 126 van a evocar las metáforas de la vida producida por el agua, porque tenían en mente lo que Dios hacía en el desierto del Negev. Y si lo hacía así con esa tierra seca, también lo podía hacer con ellos, que en ese momento se sentían que estaban literalmente en un desierto. En una época en la que no existían sistemas de riego como lo existen hoy en nuestros días, se podía entender que eso que ocurre en el desierto del Negev prácticamente solamente era la obra de Dios. Y por eso los judíos evocan esa imagen pidiendo de
manera providencial que Dios les dé el milagro de la liberación en Babilonia. En el ambiente en el que se llaman los judíos, el único elemento que podía regar la semilla de la esperanza de la liberación eran sus propias lágrimas, las cuales eran producidas en abundancia, ya que era la única manera en la que se podían desahogar de sus penas, cuando las palabras en sí eran ya insuficientes. Pregunto esta preciosa tarde, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos llorado alguna vez en nuestra vida? Es que vivimos en una cultura donde al hombre no se le permite llorar. Y le dicen, los hombres no lloran. ¿Cuántos hemos llorado? Quiero decirles que hay tres clases de lágrimas que el hombre produce, que el ser humano produce, no solo el hombre, también la mujer. Están las clases de lágrimas basales, están las reflejas y están las psíquicas. Las basales son las lágrimas que se originan en las glándulas lagrimales, las cuales están situadas encima del globo ocular, siendo su misión principal lubricar el ojo y mantener limpia la córnea y arrastrar cualquier cuerpo extraño hacia el saco. Y el conducto nasolagrimal para ser expulsado al exterior por las fosas nasales. Se lo voy a decir de manera más fácil. A veces uno va en la calle y de pronto le cae una basurita en el ojo. ¿A cuánto nos ha pasado? Puede ser un poquito de tierra, puede ser un poquito de polvo, puede ser una basura de una hoja. Literalmente, cuando eso ocurre, el ojo tiene la capacidad de producir lágrimas. Y la intención de que esas lágrimas estén funcionando en ese momento es que quiere expulsar del ojo la basura que se ha introducido en nuestro ojo. Todos hemos llorado alguna vez por eso. Hemos pedido a alguien que nos sople el ojo, nos abrimos los párpados y dice, vaya, sople. Y a veces no tenemos con eso, nos tiran agua, cualquier otra cosa. Están también las lágrimas que son las lágrimas reflejas. Este tipo de lágrimas son las que se producen cuando el ojo está expuesto a elementos o compuestos irritantes, como en el caso de las cebollas. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí picando cebollas han llorado? Es que aparece, yo no sé si la palabra es correcta, un zumo que de pronto llega a los ojos y hace que nuestros ojos de manera natural produzcan lágrimas. No solo lo hace la cebolla, hay gases lacrimógenos, y el objetivo de estas lágrimas, al igual que en las basales, es limpiar el ojo de partículas extrañas o sustancias irritantes. Estas dos de alguna forma, pues ni modo, se dan, consciente o inconscientemente, pero las que más afectan al ser humano son las lágrimas llamadas las lágrimas psíquicas. Estas lágrimas son el producto del sollozo, cuando ya no hay capacidad de articular palabras. Y es el resultado de un amplio espectro de emociones, entre las que están, puede ser el dolor intenso, una tristeza profunda, y la pueden producir también cuando uno tiene una enorme felicidad. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos llorado de tristeza, hemos llorado de dolor, pero también hay gente que curiosamente ha llorado aún hasta de felicidad. Cualquiera que sea el caso, una emoción fuerte, ese espectro de emociones puede producir entre los que estamos aquí que nuestros ojos puedan producir una tremenda cantidad de lágrimas. Los expertos en psicología nos indican que pocos comportamientos nos hacen tan humanos como lo es la risa, pero también como lo es el llanto. De hecho, ambas expresiones emocionales tienen muchos aspectos en común. Hoy no lo vamos a mencionar. Lo que sí diremos es que ambas consiguen un mismo fin, y tanto la risa como el lloro buscan hacernos sentir mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta tarde? A veces hay cosas dentro de nuestro ser que realmente nos tienen cargados, y hay gente que de pronto le cuesta llorar, y por no poder llorar tienen ese nudo, tienen esa carga. Pero cuando hemos tenido la experiencia de llorar, hasta literalmente botar toda esa presión que tenemos después de llorar, quizás no hemos sido una charla, quizás no hemos sido una terapia, sencillamente algunos de ustedes han venido a la casa de Dios y han venido con una tremenda carga, pero después de venir y rociar este altar con sus lágrimas, algo ha ocurrido, algo ha pasado, y es que su vida se siente tranquila, y es que su vida se siente desahogada. De alguna forma el llanto es necesario para hacernos sentir mejor. Las personas que no tienen la capacidad de llorar, las personas que no tienen la capacidad de sacar dentro de sí aquellos elementos, aquellas emociones negativas, son la gente que más le va a costar realmente sentirse mejor. Pero si
te está afectando. Puede ser un dolor, puede ser una tristeza por el sentimiento de una pérdida. No importa cuál sea la causa o la razón, porque alguien se siente herido, dañado. Pero una vez experimente ese milagro que Dios nos ha dado, esas lágrimas no son para sacar una basura, esas lágrimas no son para sacar una partícula, un químico. Literalmente esas lágrimas son para sacar algo que está más dentro, que está ya lo más profundo. Gente que ha pasado experiencias negativas, gente que ha sido herida, gente que ha pasado por el momento quizás más amargo de su vida, necesita estar en la presencia de Dios y derramar sus lágrimas como nunca antes. Quizás lo que está viviendo, quizás lo que está pasando debe de producir algo en su vida hoy, esta preciosa tarde. Cuando los judíos se hallaban en la cautividad allá en Babilonia, no podían hacer otra cosa, y lo único que podían hacer era orar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero a la par de orar, ellos también estaban llorando, ellos también estaban sacando desde lo más profundo de su ser lo que no podían sacar de otra forma y de otra manera. Yo espero esta preciosa tarde, todos los que estamos aquí, quizás no tenemos un sistema de riego como los que hemos presentado que pueda producir una tremenda cosecha. Quizás no tenemos los recursos, quizás no tenemos todo lo que necesitamos para poner un sistema de riego como ese, pero Dios nos ha dotado a todos los que estamos aquí esta preciosa tarde con un sistema de riego incorporado en nuestro propio cuerpo. Si hay cosas que ya no soportas, si hay cosas que realmente le están afectando, hoy puede venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso y decirle: Señor, hay algo aquí adentro que me está afectando, hay algo aquí adentro que ya no puedo con eso. Es una carga que no me deja en paz ni de día ni de noche. No veo forma, no veo manera en cómo pueda ser solucionado. Si alguien se halla en esa forma esta preciosa tarde, hoy debe de venir a la presencia del Dios Todopoderoso. Ese desierto que está pasando, ese desierto que está viviendo, ese desierto que no se mira ni una tan sola nube que pueda descargar agua sobre su vida, hoy el Señor puede traer algo a favor de su vida, que puede ser cambiado y puede ser transformado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alguien debe de regar su tierra hoy esta preciosa tarde. Alguien debe ahora derramar algo de lo más profundo de su corazón para que pueda ser cambiado ese llanto en un tremendo regocijo. Fuerte esa ofrenda de palmas al Señor esta preciosa tarde. De alguna manera sabemos que el llanto emocional produce un mejor desahogo, aunque no se ha visto de buena manera a nivel social. Por eso la gente llora a solas muchas veces, y llora a solas porque sencillamente no quieren dar explicación de lo que están pasando, de lo que están viviendo. Aparte, no quiere dar la impresión de que se siente débil frente a sus luchas. Sin embargo, psiquiatras y neurobiólogos lo dicen de manera muy clara: el desahogo, ya sea en soledad o con alguien, debe de ser auténtico, debe de ser catártico, debe de ser liberador. Todo lo que implique cierto autocontrol a la hora de orar seguirá generando un componente de tensión y estrés. El llanto es necesario para el ser humano. Uno de los propósitos del llanto, hablando ya en el elemento psíquico, es eliminar las toxinas del organismo ocasionadas por el estrés y la ansiedad. A veces ese estrés y esa situación de ansiedad es causado por algo negativo. Puede ser causado por tristezas o desconsuelo, pero a veces es por el puro agotamiento. Y llorar por cualquiera de estas causas, dicen los expertos, es totalmente saludable. Esa era la condición de los judíos. Estaban cautivos en Babilonia y se sentían literalmente en un desierto del cual no tenían la oportunidad de fructificar. No veían el elemento llamado agua para poder regar las semillas de la liberación, pero a falta de agua empezaron a regar esa semilla con sus propias lágrimas. Quizás no tienes todos los elementos que quisieras tener esta preciosa tarde, quizás no tienes todos los recursos con los cuales quisieras contar para sacar adelante el proyecto de vida que tienes, pero esta preciosa tarde, si Dios te ha dado la capacidad de llorar, no hay otro sistema de riego más efectivo que vengas delante de la presencia del Dios Todopoderoso y empieces a clamar al Señor presentando tu angustia
desierto hoy puede ser cambiado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Hoy esa tristeza debe de ser convertida en gozo. Quizás ha venido cargado, pero si hoy vienes delante de la presencia de Dios, puedo asegurarte sin temor a equivocarme que vas a salir diferente de la casa de Dios. Hoy esta preciosa tarde, será que esta tarde hay alguien que tiene carga. Hay cosas que nosotros no sabemos, hay cosas que nosotros realmente no nos enteramos, no nos damos cuenta, pero hay un Dios en el cielo y en esta tierra y en esta casa que sí está pendiente de tu vida, sí está pendiente de tu dolor, sí está pendiente de las situaciones que estás viviendo, y hoy necesitamos regar esa semilla con las lágrimas que Dios ha colocado en nuestro cuerpo. Regale una fuerte ofrenda de palmas al Señor esta preciosa hora. Yo no sé si los judíos lloraban frente a sus opresores o si lo hacían en la soledad. Lo cierto es que ellos, durante el tiempo que estuvieron en la cautividad de Babilonia, pudieron regar la semilla de esperanza de liberación con sus propias lágrimas. Ya no habían palabras, lo único que podía brotar de ellos era la imagen de cómo Dios hacía reverdecer de cuando en cuando el Negev, y así era como ellos lloraban. Las lágrimas son un don de Dios, ya que por ellas podemos botar presiones y cargas que no podríamos de otra manera. Aparte, algunos han descrito el lloro como una oración líquida. Es algo muy cierto. Dios atiende no solo a la oración, sino también a las lágrimas que acompañan a esta. Primero de Samuel, capítulo 1, del verso 10 al verso 18, para todos es conocido el caso de esta mujer, hablando de Ana. Dice que ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Dice ahí: si no me le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, porque ella literalmente ya no podía producir palabras. Lo único que salía de ella realmente era quizás un balbuceo y la abundante quizás lloro que ella tenía. Pero Ana, dice, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y dice en el final del verso 18: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sabe por qué esa mujer ya no estuvo más triste? No porque en ese momento se hubiese dado el milagro de la concepción, sencillamente dio una llorada que no había dado en tanto tiempo. Todos los reclamos, todas las burlas, toda la situación que había estado viviendo, lo había estado guardando en su corazón. Vivió una vida amargada, vivió una vida en conflicto, vivió una vida en la cual nadie podía acercarse ni tener buen trato con ella. Pero su vida cambió hasta que vino delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y no solo tuvo la capacidad de orar, sino que dice la palabra
dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas, dice en tu libro. Quiero decirle esta preciosa tarde: Dios ha visto tu lloro, Dios ha visto cuando te has escondido, donde no has querido mostrar tu debilidad, pero cada una de ellas que tú estás brotando, Dios las está colocando en un depósito, Dios los está depositando en una redoma, y tarde o temprano Dios va a responder, tarde o temprano Dios va a contestar. Pero en esta preciosa tarde alguien debe de salir liberado, alguien debe de salir transformado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Es probable que no vengas delante de Dios en tus mejores días, espiritualmente hablando, quizás le has fallado, pero aún así tus lágrimas pueden marcar una tremenda diferencia. Dios no está esperando una gran ofrenda para ser impresionado, Dios no está esperando ninguno de estos elementos, pero lo que sí está esperando es la actitud de un verdadero adorador. Lucas 7 del 36 al 38 dice que uno de los fariseos rogó a Jesús a que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, y dice el texto que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice la palabra de Dios, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba, los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hoy alguien debe de traer su vida delante del Señor. Si conoce las veces que le hemos fallado, es más, Él sabe que algunos de los que estamos hoy aquí esta preciosa tarde hemos vivido en nuestros mejores días. Quizás todavía hay marcas y hay evidencia del pecado en nuestra vida, pero hoy alguien necesita venir y regar los pies del Maestro con sus lágrimas. Hoy alguien necesita salir restaurado de la casa del Dios Todopoderoso. No puede seguir viviendo en sequedad, no puede seguir viviendo en esa condición, no puede seguir viviendo en esa situación. Dios incorporado en la vida de cada cristiano un sistema de riego que hoy debe de ser activado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. El Señor lo dijo de esta forma en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy alguien debe de ser consolado para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Si estás viviendo los días más tristes de tu vida, hoy eres un candidato para ser consolado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Tan importante es esto que es el llorar, que el segundo verso más corto de toda la Biblia, el más corto del Nuevo Testamento, simple y sencillamente dice así, Juan 11:35: Jesús